Estimadas y estimados estudiantes, sean muy bienvenidos a una siguiente clase que tiene por tema sistemas de medición y de referencia. Los objetivos de esta clase son los de conocer las formas de representar las medidas comúnmente utilizadas en biomecánica. Vamos a definir magnitudes físicas básicas y derivadas. Vamos a conocer también las diferencias entre magnitudes físicas vectoriales y escalares, y conocer los ejes de coordenadas en 2 y 3 dimensiones para ya ir finalizando y consolidando, ¿cierto? Lo que tiene que ver con los sistemas de referencia que vamos a utilizar en biomecánica. A ver, vamos a partir con esta imagen, ¿ya? En la cual vemos a un perrito, ¿sí? Inclinando su cabeza para poder lograr pasar con el palo, ¿no? Entonces, esta imagen animada además presenta una serie de figuras geométricas con una serie de mediciones, ángulos y algunas fórmulas eh, que aparentemente está utilizando el perrito para poder realizar, ¿cierto?, alguna especie de cálculo para poder efectivamente modificar la posición de su cabeza, la posición de su cuerpo y avanzar a través del puente. Ahora, no sabemos si es que efectivamente el perrito realiza este tipo de cálculos, pero sí lo que podemos decir es que el perrito representa un sistema dinámico, ¿ya? Y este perrito, un sistema dinámico, ya que tiene un nivel de complejidad amplio, ¿ya? Todo sistema dinámico, ya como el perrito, puede ser estudiado en base a medidas y utilizando un eje de coordenadas. ¿Ya? Al mismo tiempo, ¿ya?, frente a un estímulo, que en este caso es pasar el palo a través del puente, eh, lo que hace el perrito es evaluar el panorama, ¿sí? Evaluar cuál es el ancho del puente, cuál es el ancho del palo, la cantidad de pasos que tiene que dar para pasar por el puente, y hace una serie de cálculos, ¿sí? Entonces, todas estas variables, distancia, velocidades que tiene que controlar, son estímulos que deben ser interpretados a nivel central, a nivel de su sistema nervioso, para poder elaborar una respuesta y finalmente generar movimiento, ¿ya? Que aparentemente, por lo que estamos viendo, fue efectivo, tuvo un propósito y se pudo lograr. Hay algunas situaciones, ¿ya?, como en la siguiente imagen animada, en la cual vemos a esta ardilla que está haciendo una serie de cálculos eh, y falla, ¿no? Aparentemente su objetivo era saltar, hacia la cornisa, perdona, desde la cornisa hacia el techo, ¿no?, de la casa que está. Entonces hace una serie de ecuaciones de la recta, hipérbola, fórmula, en fin, funciones, y lamentablemente no cumple ese objetivo, ¿ya? Entonces es un sistema dinámico que lo más probable es que no haya estado entrenado, ¿sí? Entonces esa falta de entrenamiento finalmente hace de que los movimientos no sean lo más efectivos posible. Claramente en su caso no fue efectivo. ¿Qué sucedió acá? O sea, de igual manera se hizo un cálculo matemático en su cerebro, en su sistema nervioso, sin embargo, no fue efectivo, ¿ya? Eh, esto suscita un problema, ya que efectivamente el movimiento no fue el adecuado. Por lo tanto, la respuesta tampoco siempre es la más adecuada. Ya lo hablamos antes de que influyen otros factores. Si vemos una imagen animada un poco más propia de nuestro mundo, ¿ya?, es esta, ¿sí? Aquí vemos a una persona que está ejecutando una actividad de la vida diaria que es trivial para nosotros, ¿sí?, muy común para nosotros, que es alimentarse, una actividad de supervivencia. Y al parecer lo que estamos viendo, ¿sí?, es que esta persona tiene un temblor, ¿sí?, tiene un temblor en su extremidad superior derecha, lo que hace que su alimentación se vea impactada, ¿cierto?, por este temblor. Eh, y vemos dos situaciones, ¿sí? Una situación en la cual utiliza una cuchara regular, la que estamos viendo ahora,
y vemos una cuchara que adaptada, ¿cierto?, a su temblor. Lo vemos con la cuchara regular, y nos damos cuenta de que la dificultad para poder ejecutar la tarea es bastante amplia. Al parecer el problema no es que la persona no pueda evaluar, ¿cierto?, los estímulos, porque el estímulo está claro que es comer, ¿sí?, alimentarse, lo planteo de esa forma, alimentarse. Luego el acercarse a al plato con la cuchara, pero al parecer la respuesta es la que está fallando, ¿sí? No es el estímulo, no es la elaboración de la respuesta, sino que es la respuesta en sí la que está fallando, la que no está siendo regulada adecuadamente. Eso lo podemos ver más adelante en mayor detalle, pero ¿qué es lo que vemos acá también? Vemos también una adecuación, vemos también una adaptación a su función, a una función sencilla como para nosotros, ¿cierto?, que es alimentarse. Entonces, una parte de la biomecánica, ¿ya?, la biomecánica un poco más dura, por así decirlo, más numérica, se ocupa de estos temas, ¿ya? Como considerar a un sistema, en este caso la persona, el usuario que estamos viendo en la imagen, lo considera como un objeto de estudio y lo describe en términos de medidas, ya sea en magnitudes escalares o en magnitudes vectoriales, ¿ya? En este caso, lo que se analiza es el temblor. Entonces, ¿cómo podemos darle esa solución al temblor? Porque el problema de él es que no es que pueda malinterpretar una señal de entrada, sino que es la señal de egreso la que está fallando. Entonces, como no podemos solucionarlo ingresando su sistema nervioso y modificando este switch, ¿cierto?, que hace que aparezca este temblor, modificamos el ambiente externo. Entonces, por ejemplo, al utilizar un dispositivo como un acelerómetro, ¿sí?, que mide los cambios de velocidad en el tiempo, mide la aceleración, que generan estos temblores, podemos cuantificar la cantidad de movimientos que se generan en su mano, diseñar un implemento, que en este caso no esta cuchara, sino que esta es la cuchara regular, esta cuchara, ¿sí?, de tal manera de que esta cuchara, a través de un sistema interno, es capaz de atenuar estas vibraciones y permitir que la persona pueda alimentarse. Hay todo un análisis biomecánico detrás de esto, ya, un análisis muy profundo para poder darle esta solución. Entonces, no quiero que perdamos el foco de que la biomecánica es una instancia que existe para poder dar solución a los problemas de la gente, ¿ya? Siempre tiene que estar con ese objetivo. Para entrar ya formalmente en lo que es el sistema de coordenadas, ¿ya?, nosotros podemos representar una serie de medidas mediante un sistema de coordenadas, ¿ya? Y ese sistema de coordenadas puede ser de distinto tipo. Puede ser de dos ejes, de dos coordenadas, o de tres coordenadas, ¿ya? Lógicamente, el de dos coordenadas nos va a permitir análisis en dos dimensiones, y el de tres en tres dimensiones. Aspectos importantes aquí. Bueno, voy a poner un puntero, permiso. Aquí, ¿ya? El análisis en tres dimensiones, ¿ya?, nos va a permitir calcular principalmente volúmenes, ¿sí? Por eso es que cuando uno analiza, por ejemplo, las unidades de volúmenes, habla de centímetros cúbicos, ¿sí?, o de metros cúbicos, ¿ya? Eso es debido a que tiene tres dimensiones. En cambio, aquí en dos dimensiones uno puede ver áreas, por ejemplo, centímetros cuadrados. Por eso que hablamos de cuadrado, porque estamos en dos dimensiones. Ahora, lo que está reflejado acá, el eje X y el eje Y, en el sistema de dos coordenadas, un punto inicial que va a ser identificado como el 0,0, es decir, la coordenada de X es 0 y la coordenada de Y es 0. Y desde este punto se proyecta una línea con una flecha en la parte superior que vamos a presentarlo más adelante como un vector, ¿ya? Y este vector tiene una medida, ¿sí?, un número que cuantifica, ¿sí?, su magnitud, su cantidad, su tamaño, que corresponde a P. Y este punto que está ubicado aquí en el extremo del vector tiene una coordenada en X y tiene una coordenada en Y, ¿ya? Es por eso que la forma de denotar este vector, el punto de este vector, es con su módulo P y
su ubicación, x, y. Por ejemplo, si es que esto hubiese, esta línea recta cae en el número 1 y esta línea recta hacia el lado cae en el número 2, ¿ya? Aquí la coordenada será 1, ya que cae en x1, 1,2, que está aquí al costado. En 3 dimensiones, ya no vamos a profundizar mucho en este tipo de análisis, solo quiero que lo conozcan, ya, porque nos permite también un análisis un poco más preciso de lo que es el movimiento humano, ya que el cuerpo humano no solamente se mueve en 2 dimensiones, sino que se mueve en 3. ¿Ya? Y acá aparece un tercer eje, que corresponde a z, ¿ya? Por eso es que es 0,0,0, o sea, el origen está dado por la coordenada 0 en x, en y y en z. Nuevamente se proyecta un vector con un módulo r, una magnitud r, y este punto tiene 3 coordenadas ahora, x, y y z. Vamos a centrarnos ahora en los análisis que son en 2 coordenadas. Ahora, hablábamos anteriormente de un vector es representado por una medida, ¿ya? Y esta medida, que es una magnitud física, vamos a hablar de magnitudes físicas, va a estar representado por 3 elementos, un valor numérico, una unidad y un nivel de precisión. Este valor numérico ya corresponde a un concepto matemático, ya es el número, ¿sí? Que va ubicado al principio de esta medida. ¿Ya? Luego tenemos la unidad, ya que es una cantidad que está estandarizada, de una determinada magnitud física. Este concepto es interesante y es importante, ya que corresponde a la cantidad estandarizada, ¿sí? Porque nosotros tenemos una medición, ¿ya? Que va a estar dada, esta unidad de esta medición va a estar dada por un sistema internacional. Este sistema internacional, ¿ya? Tiene que estar en la norma del Sistema Internacional de Unidades, ¿ya? Y este Sistema Internacional de Unidades plantea, ¿sí? Distintos parámetros que debiesen estar con una unidad en específico. Por ejemplo, la longitud tiene que estar en metros, el tiempo en segundos y así, la cantidad de materia, corriente eléctrica, temperatura, intensidad lumínica, masa. Algunas otras medidas que nosotros vamos a utilizar también acá en biomecánica corresponden a estos elementos que están aquí al costado, que corresponden a los grados, ¿sí? Que vamos a utilizar grados sexagesimales, y para fuerza vamos a utilizar Newton, ¿sí? Que está graficado con una N. Hablando de la N, ¿sí? Igual es importante mencionar de que cuando hablamos de unidades y hablamos de metro, el metro se abrevia con una M minúscula, ¿ya? Una M minúscula y no una M mayúscula, ¿ya? Como naturalmente se hace. La abreviación de segundos es S minúscula, no es sec, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Lo mismo que en el caso de los grados, ¿ya? Que hay veces que los grados pueden estar en radianes, ¿ya? Y en tal caso habría que hacer una conversión, una operación matemática de 3 simple. Entonces, 3.14 radianes equivalen a 180 grados. Lo mismo que ocurre en metros, si es que está en centímetros hay que transformarlos a metros, si es que está en segundos, perdón, si es que está en milisegundos, por ejemplo, transformarlos a segundos, en fin, para mantener lo que corresponde al Sistema Internacional de Unidades. Tenemos la unidad, tenemos el valor numérico y además a eso tenemos que sumarle un nivel de precisión, ¿ya? Que corresponde al grado de exactitud, ¿ya? De esta medición. Por ejemplo, si hablamos de distancia, hablamos de longitud, por ejemplo, estamos hablando de 24,2 más menos 0,1 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? De que lo que sea que se haya estado midiendo tiene una medición de 24,2, ¿ya? Puede que hayan habido otras personas que hayan hecho una medición y haya dado un valor distinto a 24,2, por lo tanto se calculó un nivel de dispersión a partir de este valor central que se corresponde a 0,1. Lo mismo ocurre aquí, por ejemplo, cuando vemos los años, 23 años más menos 8. ¿Qué quiere decir eso? Que las edades de los participantes, a lo mejor de un estudio, fluctuó
centralmente en los 23, pero su dispersión fue de 8 años. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de aplicación. Vamos a plantear dos situaciones en las cuales tenemos tres obreros, tres trabajadores de la construcción, ya que miden el largo de una madera con una regla, ¿sí? Y el otro caso va a ser el de tres cronometristas, ya registrando el tiempo que emplea un nadador en recorrer 200 metros en una piscina. Entonces, para el primer caso, tenemos aquí a los trabajadores, ¿ya? Y cada trabajador, trabajador 1 midió la madera con la regla 24,3 centímetros, otro lo midió en 24,9 centímetros y otro lo midió en 24,2 centímetros. Entonces, todos obtuvieron medidas distintas. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Primero hay que hacer una conversión a metros, de acuerdo a lo que dice el sistema internacional. Traspasamos estas medidas a metros y finalmente obtenemos una medida promedio, ¿sí? En la cual sumamos estos tres valores, lo dividimos por la cantidad de elementos que son y obtenemos esta medida promedio que corresponde a 0.247, ¿sí? 247 metros, ¿ya? Ojo acá que también colocamos otro valor que corresponde a la desviación estándar de ese valor, es decir, el nivel de precisión que tiene esta medida. Entonces, esta medida corresponde al número, este elemento, el número, el más menos 0.0038 corresponde al nivel de precisión y finalmente esta m corresponde a la unidad de medida. En el caso de las cronometristas, ¿cómo nos fue? Vamos a ver, cada cronometrista, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, ¿ya? Pero aquí a nivel de los segundos hay algunas diferencias, 0,3 segundos, 0,3 segundos, 0,2 segundos y 0,4 segundos. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de calcular cuál es la medida promedio, ¿ya? de estas cronometristas. Aquí hay un tema, ¿sí? Que nuevamente hay que hacer una conversión a metros, ya que hay unidades que están en segundos, pero inicialmente hay minutos, ¿ya? Por lo tanto, esta conversión, perdón, tiene que ser aquí a segundos. Esta conversión se realiza, ¿ya? Un minuto son 60 segundos, por lo tanto 60 segundos más 0,3 segundos, 63, y así 62 y 64, ¿ya? Entonces tomamos estos tres valores, los sumamos y los dividimos por la cantidad de valores que tenemos aquí y nos da una medida promedio de 63 más menos un segundo. Nuevamente, aquí corresponde el 63. Perfecto. Si dijo número, está en lo correcto. Luego el más menos 1 representará el nivel de precisión y la S corresponde a la unidad de medida. Ahora, definimos ya lo que es una medida con su número, con su unidad y su nivel de precisión. Ahora, esta medida la podemos interpretar y vamos a empezar a analizar las medidas que nosotros vamos a utilizar normalmente en biomecánica. Y esas medidas que utilizamos en biomecánica corresponden a las magnitudes físicas. Estas magnitudes físicas, ¿ya? Que corresponden a la cantidad medible de un sistema físico, ya hablamos ya de un sistema físico como el perrito, ¿sí? Como la ardilla o como el usuario, que vimos al inicio de la diapositiva, se pueden clasificar en dos tipos, como fundamentales o básicas o como derivadas. La diferencia principal entre estas dos es que las derivadas, ¿ya? Resultan de la combinación de dos o más magnitudes físicas básicas, ¿ya? Entonces, como fundamentales o básicas tenemos el tiempo y tenemos la posición, ¿ya? Que tienen el registro, por ejemplo, en su unidad de un solo parámetro. Por ejemplo, metros, por ejemplo, segundos. ¿Sí? Metros en el caso de posición, segundos en el caso del tiempo. Y las derivadas resultan de la interacción, ¿sí? De la interacción entre magnitudes físicas básicas, como por ejemplo la fuerza, que es masa por aceleración, la aceleración, ¿ya? Que es metros por segundo partido en segundos, y desplazamiento, que es la diferencia entre metros y metros, ¿ya? Es la diferencia de posición. Entonces, ojo ahí también de que también es una magnitud física derivada. Ahora, estas magnitudes físicas, ¿ya? También se pueden clasificar de otro punto de vista en magnitudes que son escalares y magnitudes que son vectoriales. ¿Ya?
Las magnitudes escalares ¿ya? Están descritas por un número más una unidad. En cambio, las unidades vectoriales están descritas por una magnitud, una dirección y un sentido. Aquí hay que hacer una diferencia, ¿ya? En que las magnitudes vectoriales, ¿ya? Si nosotros consideramos solamente la magnitud de esta magnitud vectorial, de esta unidad vectorial, vamos a estar hablando de una escalar, ¿ya? Por lo tanto, el escalar también se puede definir desde la representación de la magnitud de alguna variable física, de alguna magnitud física. En cambio, lo vectorial involucra magnitud, dirección y sentido. Vamos a profundizar un poco en lo que corresponde a los vectores, ¿ya? Si se recuerdan, nosotros teníamos un gráfico de coordenadas al inicio de la diapositiva, por lo tanto teníamos acá el eje Y y el eje X en este sector, ¿ya? Entonces acá tenemos magnitud, ¿ya? La magnitud del vector, esta flecha, ¿ya? Tiene un punto aquí, tiene un extremo. Este punto se denomina punto de aplicación y desde este punto de aplicación se proyecta un vector en cuyo término encontramos una flechita, ¿ya? Entonces, el largo de esta línea va a corresponder a la magnitud de este vector, que en este caso son 15 metros. Aquí está graficado de esta forma. Luego, este vector, ¿ya? Vamos a considerar un ángulo, ¿ya? Que se forma respecto de la horizontal, que en este caso es X, ¿ya? Y esta horizontal, ¿ya? Este ángulo que forma corresponde a la dirección, que en este caso está en 0.4 radianes. 0.4 radianes. ¿Ya? Por lo tanto, si es que nosotros quisiéramos hacer algún ejercicio con este vector que se está expresando acá, nosotros deberíamos hacer una conversión, ¿cierto? De radianes a grados. Y finalmente esta flechita que está ubicada en el extremo del vector corresponde al sentido, ¿ya? Que es el sentido en el cual se está movilizando, ¿cierto? O se está generando esta magnitud física. Bueno, ahora vamos a ver otra forma que hay de clasificar los vectores, ¿ya? Primero tenemos vectores que pueden ser de tipo colineal, ¿ya? Son aquellos que comparten una misma línea de acción. Por ejemplo, en el cuerpo humano tenemos los músculos flexores del codo, ¿ya? ¿Cuáles son los músculos flexores del codo primero? ¿Sí? Hay que tener claro eso. Tenemos varios, ¿no? Tenemos varios, ¿sí? Flexores de codo tenemos principalmente tres, ¿ya? Que son el brachiorradial, el bíceps braquial y el braquial, ¿no? Entonces, esos tres músculos pueden actuar en distinta medida, lógicamente, vamos a verlo más preciso más adelante, pero estos tres músculos podrían actuar de forma colineal, debido a que los tres músculos podrían actuar al mismo tiempo al momento que se realizan movimientos de flexión de codo. Entonces podemos decirle que los vectores de fuerza de esos tres músculos son colineales. Otro tipo de vectores son los vectores concurrentes, ¿ya? Que son aquellos vectores en los cuales los puntos, las líneas de acción, ya convergen hacia un solo punto. O sea, las direcciones de cada uno de esos vectores convergen hacia un mismo punto. Por ejemplo, nosotros vimos, o sea, ustedes vieron en anatomía, por ejemplo, que había un gran hueso sesamoideo en la rodilla que se llama patela, y por la parte superior de la patela discurre el tendón del cuádriceps. Si vamos un poco más hacia cefálico, el cuádriceps ya presenta 4 vientres musculares, recto femoral, vasto medial, vasto lateral y vasto intermedio, y estos 4 vastos se aplican de manera lineal y distinta sobre la patela. El vasto lateral traccionará más hacia lateral,
el vasto medial traccionará más hacia medial, el recto femoral y el vasto intermedio traccionarán hacia superior. Por lo tanto, tenemos tres vectores que tienen distinta dirección, pero que convergen hacia un mismo punto. Luego tenemos vectores coplanares, ¿ya? Que son aquellos vectores que están contenidos en un solo plano. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay vectores coplanares que no convergen hacia ningún punto, que no están en ninguna línea de acción, pero sí comparten un mismo plano. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, hablamos de todos los músculos abductores del cuerpo, por ejemplo, el deltoides en la articulación glenohumeral y del glúteo medio a nivel de la cadera, podemos hablar de dos músculos abductores que no comparten quizá direcciones, magnitudes y sentidos, pero sí realizan o ejecutan su acción desarrollando un vector en un mismo plano, que en este caso es el plano coronal. Otro ejemplo, por ejemplo, son los flexores. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el flexor largo del pulgar y tomamos el flexor de cadera, por ejemplo, el psoas, esos dos músculos están actuando en sectores distintos, cada uno tiene su dirección, cada uno tiene su magnitud, cada uno tiene su sentido, sin embargo, comparten el mismo plano, que es el plano sagital, ¿sí? Entonces, esos son los vectores coplanares. ¿Sí? Ahora, otros vectores, otra clasificación de vectores que se denominan vectores iguales, ya que son aquellos que tienen el mismo módulo, la misma dirección y distintos sentidos, ¿ya? Pero que tienen líneas de acción que están separadas entre sí, que son separadas entre sí. Entonces acá, por ejemplo, tenemos como ejemplo los rotadores externos de cadera. Si se recuerdan, en la imagen, cuando nosotros retirábamos en anatomía, retirábamos los glúteos y aparecían los músculos exopélvicos, los rotadores externos exopélvicos, aparecía el obturador externo, el obturador interno, el gémino superior, el gémino inferior, el cuadrado femoral, en fin. Por lo menos 5 músculos que se insertaban, ¿cierto?, a nivel del trocánter mayor del húmero, perdón, del fémur, y que tenían una misma acción. Claro, ellos se potencian, porque todos tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, para hacer una acción en conjunto que corresponde a la rotación externa de la cadera. Y finalmente tenemos vectores que son contrarios, ¿sí? Vectores contrarios que son aquellos que tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero tienen sentido contrario. Por ejemplo, aquí podemos encontrarnos con el músculo, si consideramos como ejemplo el músculo tibial anterior, ¿sí? El músculo tibial anterior que va a realizar flexión, ¿sí?, con una inversión del tobillo, pero él realiza inversión, con flexión. Y por el otro lado tenemos el tríceps sural. El tríceps sural dado por el plantar largo, por el gastrocnemio y el sóleo. Y ellos van a realizar la extensión. Por lo tanto, tienen el mismo módulo, ¿sí?, porque son capaces de ejecutar por ahora, ¿sí? Después vamos a precisar algo más. Pueden realizar el mismo módulo, pueden hacer la misma fuerza, tienen la misma dirección porque forman el mismo ángulo, sin embargo actúan en sentidos contrarios, lo que hace finalmente a uno flexor y lo que hace al otro extensor. Y muchas gracias por su atención, nos veremos en una próxima clase.